difícil imaginar una escuela, un lugar que debería ser sinónimo de seguridad y aprendizaje, convirtiéndose en un escenario de caos y dolor. Pero eso fue precisamente lo que ocurrió el 23 de octubre en el emblemático Internado Nacional Barros Arana, el ENVIA. Una tragedia que ha conmocionado a todo Chile y que nos obliga a mirar de cerca la realidad de la violencia en nuestros líderes. Exacto. Y para esta inmersión profunda tenemos acceso a una variedad de fuentes, noticias de última hora, videos impactantes, opiniones de expertos y hasta publicaciones en redes sociales. Todo esto nos ayudará a armar el rompecabezas de lo que sucedió. Porque no se trata solo de entender los hechos, sino de comprender el contexto, las historias humanas detrás de la tragedia y sobre todo qué podemos aprender de ella. Empecemos por el principio. ¿Qué fue lo que pasó exactamente ese 23 de octubre en el INVIA? Bueno, según el reporte del incendio, se registró una explosión en uno de los baños del liceo, causada por la acumulación de materiales inflamables. Imagina, botellas, bidones con combustible. De hecho, La Cuarta publicó un video que se viralizó rápidamente donde se ve la explosión misma. Es realmente impactante. Los gritos de los estudiantes, la confusión, la desesperación, hasta se escucha a un profesor gritando: salgan, salgan, muchachos. Es escalofriante. Y las consecuencias de esa explosión fueron devastadoras. El capitán de bomberos, José Manuel Estefani, confirmó que 35 estudiantes resultaron heridos, 17 de ellos de gravedad. Imagínate, quemaduras que afectan hasta el 80% de sus cuerpos, daños severos en sus vías respiratorias. Es una situación que ningún estudiante debería enfrentar. Y claro, la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo llegó a este punto? ¿Fue un accidente o un acto premeditado? Esa es la pregunta clave, y las versiones son contradictorias. Algunos medios, como BioBio Chile, hablan de una salida incendiaria, un tipo de protesta callejera que involucra bombas Molotov, pero también hay quienes sugieren que se trató de un ritual de despedida de los estudiantes de cuarto medio, que se salió completamente de control. Es decir, una terrible combinación de imprudencia juvenil y acceso a materiales peligrosos. Exacto, y ahí es donde entra la investigación que está llevando a cabo la fiscal Macarena Cañas. Ella está tratando de determinar cómo llegaron esos materiales inflamables al colegio, quiénes son los responsables y si hubo algún tipo de negligencia por parte de las autoridades del liceo. Un punto que me preocupa, y que se menciona en varios medios, es que algunos profesores han expresado temor a hablar por miedo a represalias. Eso es muy grave. Si los docentes no se sienten seguros para reportar incidentes o para expresar sus preocupaciones, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa? Es una señal de que algo está fallando en el sistema. De hecho, el delegado de la región metropolitana, Gonzalo Durán, ya anunció una demanda contra los responsables de la tragedia. Una medida que busca hacer justicia por los estudiantes afectados y sus familias. Sin embargo, la rectora del INVIA, María Leandra Benavides, ha minimizado el incidente, diciendo que no había una acumulación masiva ni permanente de material incendiario en el liceo. Es una postura que ha generado controversia, ya que contrasta con los testimonios de estudiantes y profesores que afirman que este tipo de prácticas eran comunes en el INVIA. Y esto nos lleva a un punto fundamental. Este lamentable hecho no es un caso aislado. La violencia en los liceos emblemáticos de Chile es una realidad que venimos arrastrando hace tiempo. Y esta tragedia en el INVIA es un síntoma de un problema mucho más profundo y complejo. Exacto, es como la punta del iceberg que nos obliga a mirar hacia el fondo, a las raíces de esta violencia que afecta a nuestra sociedad. Para entender la magnitud del problema, me parece fundamental la opinión del general de brigada retirado, Jean-Pierre Irribara, que publicó una carta en BioBio Chile. Él conoce muy bien la situación del INVIA. Claro, porque su unidad militar estaba justo al lado del liceo, ¿no? Exactamente. Y en su carta describe cómo durante el 2022 su unidad sufrió 74 ataques con piedras, fuegos artificiales, bombas Molotov, no tomas provenientes del INVIA. Es una cifra alarmante. Y lo que más me impacta es que él mismo alertó a las autoridades sobre el peligro que corrían los estudiantes al manipular estos artefactos. Advirtió sobre la normalización de la violencia, la falta de medidas para controlarla, pero lamentablemente sus advertencias no fueron escuchadas. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Es como si hubiéramos normalizado la violencia como parte del paisaje de algunos liceos. Y no solo eso, en el mostrador hablan de la salida incendiaria como una práctica común en varios liceos emblemáticos, donde los estudiantes usan overoles blancos para no ser identificados. Overoles que irónicamente en este caso agravaron las quemaduras de los estudiantes debido a su material. Exacto. Y si bien la policía mantiene vigilancia en estos colegios, como lo indicó el coronel Albornoz, es evidente que no es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿qué está fallando? ¿Por qué la violencia se ha normalizado en estos espacios? ¿Cuáles son las causas profundas de este fenómeno? Bueno, hay diversos factores que convergen. En el mostrador señalan que desde la Revolución Pingüina del 2006, la violencia en los liceos ha ido en aumento. Y las redes sociales también juegan un papel importante, ¿no?
En Instagram y Twitter vemos cuentas que se dedican a difundir imágenes y videos de los ataques, creando una especie de estética de la protesta con un lenguaje propio. Claro, es como un manual para la violencia, que se propaga a través de las redes. Y que llega a jóvenes que quizás están buscando una forma de canalizar su frustración, su rabia, su descontento con el sistema. Es preocupante porque se corre el riesgo de romantizar la violencia, como si fuera la única forma de hacerse escuchar. Y ahí es donde entra la responsabilidad de todos, de los padres, de la sociedad, del sistema educativo. En Interferencia se menciona que algunos padres, que en su juventud pertenecieron a grupos radicales de izquierda, justifican este tipo de acciones. Pero también se menciona la influencia del anarquismo insurreccional, una corriente que busca la desestabilización del sistema a través de la violencia. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro, el anarquismo insurreccional, en términos simples, rechaza cualquier forma de autoridad y promueve la acción directa, incluyendo la violencia, como medio para alcanzar sus objetivos. Y si bien no todos los estudiantes que participan en estas protestas se identifican con esta corriente, es innegable que su influencia está presente en algunos sectores. Lo que me impacta. Y esto se refleja en el mostrador. Es la reacción de los apoderados del INBA. En su comunicado piden que no se criminalice a los estudiantes y hablan de la necesidad de que los jóvenes hagan ruido para ser escuchados. Es una frase que, si bien puede sonar controversial, Nos invita a reflexionar. ¿Cómo equilibramos el derecho a la protesta con la seguridad de la comunidad educativa? ¿Cómo canalizamos la rabia y la frustración de estos jóvenes de forma constructiva? En el Dinamo, el exdirector del INBA, Gonzalo Saavedra, describe a la comunidad educativa como enferma, donde la violencia se vive a diario. Es una realidad que no podemos ignorar. Y para sanar esta enfermedad, se necesita un cambio profundo, un replanteamiento de cómo estamos abordando la educación pública en Chile. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Alguna propuesta concreta para cambiar esta realidad? En Cooperativa, un exrector del INBA, Gonzalo Saavedra, propone un plan maestro para recuperar la educación pública. Un plan que involucre a profesores, apoderados, universidades. Un esfuerzo conjunto para sanar las heridas, no solo del INBA, sino de todo el sistema. Pero mientras buscamos esas soluciones a largo plazo, no podemos olvidar el costo humano de esta tragedia. Claro, 35 familias que están viviendo momentos de angustia e incertidumbre. Y no solo me refiero a las lesiones físicas. ¿Qué pasa con el trauma psicológico que sufren estos jóvenes y sus familias? Es un aspecto fundamental que a veces se pasa por alto. En ADN Radio informaron que el INBA suspendió las clases por 2 días. Es una medida necesaria para que la comunidad educativa pueda procesar lo ocurrido. Y en ese tiempo, es crucial brindar el apoyo psicológico y emocional que tanto necesitan los afectados. Me alegra saber que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó en La Tercera que se han dispuesto de todos los recursos necesarios para atender a los heridos. Y no solo la atención médica, sino también el acompañamiento psicológico a los estudiantes y sus familias. Es fundamental atender no solo el cuerpo, sino también las secuelas emocionales que deja un evento tan traumático. Y hablando de las repercusiones de esta tragedia, hay otro aspecto que me parece importante destacar: la polarización en la opinión pública. Mientras el gobierno anuncia una querella contra los responsables, algunos padres defienden el derecho de los estudiantes a protestar. Es una muestra de la tensión social que vivimos. En el mostrador incluyen un extracto del comunicado de los apoderados de línea, que me parece muy significativo. Dicen: las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Es una frase que refleja la desesperación, la sensación de que no hay otra forma de ser escuchados. Y luego agregan: ojalá todos tuviéramos a nuestros hijos cómodos, amados y resguardados. Pero hay jóvenes que traen pena, rabia y una enorme incertidumbre al futuro. Es desgarrador. Jóvenes que sienten que la violencia es la única forma de expresar su frustración, su miedo, su incertidumbre ante el futuro. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo podemos construir un diálogo que permita canalizar esa rabia y esa incertidumbre de manera pacífica? Esa es la gran tarea que tenemos como sociedad. Debemos generar espacios de escucha real, donde los jóvenes sientan que sus voces son valoradas, que sus necesidades son tomadas en cuenta. Y para eso, necesitamos un cambio profundo en el sistema educativo, un sistema que no solo transmita conocimientos, sino que también forme ciudadanos críticos, responsables, capaces de dialogar y de construir un futuro mejor. Hemos revisado noticias, videos, opiniones. Hemos intentado comprender las causas y las consecuencias de esta terrible tragedia en el INBA. Y al final queda una pregunta que nos interpela a todos. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para construir un futuro donde la violencia no sea la respuesta? ¿Cómo creamos un Chile donde la educación sea un espacio de diálogo y no de dolor? Esa es la reflexión que les dejamos hoy. Esperamos que esa inmersión profunda les haya brindado información, perspectivas
y sobre todo la motivación para ser parte del cambio que tanto necesita nuestra sociedad.